Bienvenidos a esta plática sobre gobernanza. Soy el doctor Mauricio Guzmán Bracho, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana. El propósito de estas palabras es dar un panorama general de este concepto de gobernanza que ha adquirido importancia creciente en las últimas décadas y que ha traído la atención de organismos públicos, de organismos privados, de empresas, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales y de estudiosos. El concepto, de hecho, de gobernanza inicia en la década de los 60 del siglo XX, principalmente abocado a entender los procesos de la administración pública, y este concepto posteriormente es retomado por las corporaciones, es decir, las empresas del ámbito privado que buscan diseñar mecanismos más eficientes, más eficaces, que les permitan tener un mejor desempeño para la consecución de sus objetivos. El concepto posteriormente es acuñado también por los organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Y es en la década de los 80, en la década de los 90 del siglo XX, cuando este concepto empieza a ser elaborado, pensado y con diferentes estrategias por parte de la academia, de los estudiosos de la ciencia política, de la sociología, de la administración pública, de la economía. El concepto tiene diferentes vertientes. En un principio se orientaba mucho a la administración pública y se habla de gobernanza en el ámbito político. Posteriormente, el concepto se diseñó, se elaboró, se definió para el ámbito principalmente económico, algo que se llama gobernanza de tipo económico. Posteriormente, el concepto fue retomado por organizaciones de carácter social, organizaciones no gubernamentales, y se llama ya un concepto de gobernanza social. Este concepto posteriormente ha ido cambiando y ya abarca todos estos ámbitos económico, político, social, y se ya habla ya de una gobernanza de carácter multidimensional, que tiene el objetivo no solo de atender un aspecto, sino atender diferentes aspectos. El surgimiento del concepto de gobernanza no se da solo de manera fortuita, sino que busca atender un proceso que tiene gran importancia a partir de la década de los 70 del siglo XX. En la década de los 70 del siglo XX, en todo el mundo se registran cambios muy importantes en todos los ámbitos. En el ámbito político, por ejemplo, hay un gran cambio, un proceso de democratización que inicia en los países mediterráneos, en Grecia, en España, en Portugal, y que son procesos de apertura democrática que significa el tránsito de gobiernos dictatoriales o gobiernos autoritarios a democracias participativas donde los gobiernos son electos. Este proceso se le conoce como la tercera ola de democratización y que tiene impacto en otros continentes y de manera marcada un impacto importante en América Latina, donde muchos de los países que vivían dictaduras de la década de los 60, de los 70, empiezan a tener procesos democráticos, procesos electorales para elegir a sus autoridades. Este proceso también en la década de los 70 se da un cambio importante en materia económica. En 1973 hay una gran crisis económica en todo el mundo, principalmente se conoce por la crisis petrolera, y que da tiempo a la reconfiguración de los modelos económicos, de las estructuras económicas internacionales, y que invitan a todos los participantes, a los organismos públicos y privados, a diseñar nuevas estrategias de atender los asuntos públicos. Este proceso también impacta como principal actor al Estado-nación, es decir, a aquellas instituciones y entidades públicas encargadas y responsables del quehacer y del mando de sus respectivos países. El Estado empieza a ser cuestionado a partir de la crisis económica y de las crisis políticas como el mejor instrumento para dirigir, concentrar el desarrollo. Se dice que el Estado se vuelve ineficiente, se dice que el Estado no es capaz de atender la complejidad creciente
que hay en el mundo y que es necesario, por lo tanto, cambiar las formas de ver y entender el mundo. También hay un proceso incipiente que se verá reflejado a partir del año 2000, un proceso de globalización que significa apertura económica, apertura política, pero significa sobre todo el surgimiento de nuevos actores tanto internacionales como infranacionales. Es decir, ante procesos crecientes de complejidad como la economía, la política, la migración, el narcotráfico, la pobreza, se entiende que los estados nacionales no son capaces de atender de manera eficiente estos problemas tan complejos y tan profundos. Entonces, organismos internacionales en el plano supranacional empiezan a atender estos asuntos y también en el plano adentro de los estados infranacional empiezan a surgir organizaciones, organismos sociales que también le demandan al Estado una mayor participación en las políticas locales que existen en cada uno de estos países. Bueno, este gran cambio, estos cambios políticos, económicos, del Estado, de la globalización, lo que nos dicen es que los diseños, las formas de entender el mundo han cambiado y que por lo tanto se necesitan nuevas formas para hacerlo. El concepto de gobernanza trata de entender estas nuevas formas de organización de lo social y trata también, por lo tanto, de proponer nuevas soluciones para que se atiendan estos problemas. Esa es la gobernanza, ese es el reto de la gobernanza, tener un nuevo diseño conceptual que le permita tanto a los gobiernos, a las empresas, a las organizaciones sociales, a los individuos, entender, comprender la nueva realidad y por lo tanto diseñar nuevas estrategias y nuevas políticas para hacerlo. Entonces, empecemos por una primera gran definición de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Podríamos decir, un poco parafraseando, una definición que hace la Organización Internacional del Trabajo en 2017 y que me parece una definición acertada, operativa, que la gobernanza es el conjunto de interacciones entre los miembros de una comunidad que tiene el objetivo de pensar, diseñar y emprender el conjunto de políticas con el propósito de conseguir los objetivos que esa comunidad se ha dado a sí misma. En otras palabras, gobernanza se refiere a la forma del ejercicio de gobierno, a la forma de ejercer el poder, a sus modos de cómo se diseñan, cómo interactúan las personas para definir esas estrategias, para aplicarlas y para ir evaluando su desarrollo. Es el ejercicio de gobierno donde entran tanto las capacidades de esos sujetos, en lo individual y en lo colectivo, como la forma o las modalidades en que adquiere ese ejercicio de gobierno. El objetivo principal de la gobernanza es buscar un desarrollo humano sustentable en el medio en que se encuentre, y me refiero a lo siguiente. En el medio político, estamos hablando a un nivel macro, a nivel de país o a nivel de organizaciones internacionales, estamos hablando de un desarrollo humano sustentable. A nivel de una organización empresarial, pues estamos hablando del desarrollo no solo de la empresa, sino del desarrollo de los participantes de esa empresa, incluso las personas que consumen los productos o los servicios que produce esa empresa. En el plano social, no solo estamos hablando del desarrollo humano del país en general, sino del desarrollo humano sustentable de las personas que participan en esa organización social, en una organización no gubernamental, en un sindicato, en un partido político, en una organización de colonos, en una organización de campesinos, etc. Ese es el objetivo primario. También otro objetivo de la gobernanza general es el desarrollo de mecanismos de cohesión social, de mecanismos que permitan a las personas interactuar de manera permanente, de manera sustentable, en el mediano y largo plazo, y que permitan también que esa relación sea una relación de confianza con vistas a la obtención de objetivos comunes o de los objetivos definidos por cada uno de los grupos u organizaciones. Un tercer objetivo es
que esa gestión de los recursos que se hacen, de las capacidades dentro de los diferentes planos, sea una gestión eficiente, una gestión eficaz, es decir, que sea una gestión eficiente en la medida en que cumpla los objetivos trazados por esa organización, los objetivos que se dieron los miembros, y que sea eficiente en el sentido de que los objetivos que se vayan cumpliendo sea con un uso razonable de los recursos y de las capacidades que tiene esa propia organización. La gobernanza tiene diferentes criterios y cada uno de los autores y las organizaciones pone diferentes ingredientes que tienen que ver con el buen gobierno, cómo se desarrolla. Hay algunas organizaciones que le ponen, la Unión Europea, por ejemplo, le pone 19 contenidos, la Unión Europea en otros esquemas les pone 5 o 6 objetivos, el Banco Mundial también le pone muchos objetivos. A mí me gustaría hablarles de 5 objetivos básicos o centrales para tratar de entender qué es la gobernanza y no dispersarnos en definiciones, en contenidos que después de tanta sobrecarga tienen, se vuelven poco operativos o poco entendibles. Estos 5 objetivos que tiene, estos 5 elementos mínimos que debe tener la gobernanza son: 1, empoderamiento; 2, cooperación; 3, equidad; 4, sustentabilidad; y 5, seguridad. Permítame explicarles más o menos en qué consiste cada uno de estos contenidos. El contenido de empoderamiento se refiere a que las personas, los sujetos, los grupos que participan en determinada organización o en determinadas instituciones tengan el desarrollo de las capacidades necesarias, de los recursos necesarios para poder ejercer el poder. Es decir, significa la capacidad de darle a los miembros esa posibilidad de influir en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas decididas. Eso es empoderamiento. El poder no solo es el ejercicio vertical, de arriba hacia abajo, sino también es el ejercicio de abajo hacia arriba, y eso es importante en términos de la gobernanza. Segundo punto, cooperación. La gobernanza nos refiere el hecho, señalaba, de la interacción entre los miembros y los grupos de una organización. La cooperación significa desarrollar mecanismos, modalidades para que estas personas tengan la posibilidad de interactuar con sus semejantes en términos de incrementar sus propias capacidades. En lugar de buscar la disputa, buscar la cooperación para incrementar las posibilidades de que su acción tenga mayor eficacia y mayor eficiencia. La tercera es equidad. Todos sabemos que en términos de igualdad no significa igualdad de derechos ante la ley, ante una organización, en términos formales. Sin embargo, también sabemos que en una misma organización, o en un mismo país, aunque todos tengamos los mismos derechos formales en términos legales, no todos tenemos el mismo acceso a esas posibilidades. No todos tenemos los mismos escenarios para expresar nuestras ideas. No todos tenemos la misma voz para expresar nuestras ideas. No todos tenemos la misma capacidad de influir o de decidir sobre qué se va a hacer, sobre el diseño de los objetivos, y tampoco tenemos la capacidad de influir en nuestra acción. La equidad se refiere a tratar de que todos los sujetos y todos los grupos tengan más o menos un piso mínimo para que puedan ejercer esas capacidades, para que puedan dar a conocer sus ideas y puedan participar con cierta igualdad de condiciones. El cuarto aspecto es el concepto de sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad es un concepto que se ha utilizado mucho en los planos ecológicos, en los planos agrarios, y que tiene que ver con recursos, el respeto a los recursos a mediano y largo plazo. En este caso, en el caso de la gobernanza, sustentabilidad se refiere principalmente al conjunto de derechos y prerrogativas que tenemos como seres humanos. Existe lo que algunos autores llaman un piso civilizatorio, que son las libertades civiles que tenemos, el derecho a expresarnos, la libertad de expresión, el derecho a organizarnos,
el derecho de participar en la cosa pública, el derecho a la vida, etc. Es el conjunto de derechos no solo de carácter individual, sino también de carácter social, como es el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración importante, el derecho a organizarnos, el derecho a influir. Sustentabilidad se refiere exactamente a eso, a que la gobernanza debe permitirnos mantener ese piso mínimo de derechos civiles, políticos y sociales que permitan una convivencia entre iguales, una convivencia más equitativa, y que en el ejercicio de la gobernanza estos derechos también podamos irlos incrementando con el tiempo. Es decir, no solo tratar de mantenerlos, sino irlos fortaleciendo para que las generaciones actuales y las generaciones futuras tengan mejores capacidades, mejores recursos, un marco más propicio para el desarrollo de sus objetivos, para el ejercicio de su actuar cotidiano. El quinto aspecto es el aspecto de seguridad. Es un aspecto cuya importancia ha sido retomada por grandes pensadores y prácticamente por todas las filosofías a nivel mundial desde los griegos clásicos. Las personas y los grupos no podemos actuar individualmente ni socialmente cuando no tenemos un marco mínimo que nos garantice nuestra integridad física. No solo nos referimos al derecho a la vida, nos referimos también al derecho a tener un entorno seguro en nuestras colonias, en donde vivimos, un entorno seguro donde trabajamos, un entorno seguro cuando nos relacionamos con las demás personas o cuando vamos a la escuela. Este es el derecho fundamental, el de seguridad. La gobernanza debe estar orientada a crear ese entorno, ese marco que permita a las personas un mínimo de seguridad para el ejercicio de sus derechos, para la convivencia con sus semejantes, para el desarrollo de su actuar cotidiano en el trabajo, en la escuela o en la vida comunitaria, y que con ello podamos conseguir aquellos objetivos que nos vamos trazando y que no solo sea una reacción inmediata que busque la defensa simple de la vida. Entonces, estos 5 elementos son los elementos centrales de la gobernanza, y estos elementos de la gobernanza tienen que ser después operables. ¿A qué me refiero con operables? Estos grandes conceptos de empoderamiento, de cooperación, de equidad, de sustentabilidad y seguridad tienen que ser retomados por cada una de las organizaciones o grupos que quieren desarrollar estrategias de gobernanza. Si un país quiere desarrollar estrategias de gobernanza, tiene que buscar un diseño específico en términos de políticas públicas. Si una empresa quiere desarrollar estrategias de gobernanza, tiene que desarrollar otro tipo de estrategias para esa empresa. Y si una organización social quiere retomar criterios de gobernanza, tiene que retomar estrategias específicas para poder emprender esas estrategias de gobernanza en su ámbito particular. ¿Cuáles son 3 elementos importantes para esa estrategia irlo aterrizando? En el plano político, es decir, en el plano de los países, de los estados, la estrategia es tomar en cuenta que las políticas no solo pueden ser ya diseñadas por las instituciones públicas, me refiero al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fundamentalmente, sino que también tienen que incorporar las fortalezas y los puntos de vista de actores que cada vez tienen mayor fuerza y mayor capacidades. Me refiero principalmente a actores de la sociedad civil y actores de la iniciativa privada. La complejidad de los problemas, decía, es tan grande y los recursos necesarios para afrontar esos problemas son de una urgencia tan vasta que no es posible que solo con recursos públicos se pueda tratar de atender ese problema. Y podemos hablar de problemas, digamos, de desarrollo económico. No hay recurso que alcance para la promoción del empleo, para la puesta en marcha de empresas,
para el diseño de grandes proyectos de infraestructura, para invertir en grandes proyectos educativos o de salud. Lo que se necesita es la cooperación, no me refiero a la cuestión económica, sino a la cooperación de la sociedad y de la iniciativa privada para pensar y diseñar esas nuevas estrategias públicas y emprender nuevas modalidades. En el caso de la iniciativa privada, el actor fundamental se vuelve no solo una relación de la empresa con los posibles compradores, es decir, con la gente que consume sus productos o servicios que elaboran, sino también tienen que ver la capacidad de relacionarse con el conjunto de las sociedades. Hablaba de sustentabilidad, pues un criterio de gobernanza para las empresas es que todo aquello que hagan para el desarrollo de sus fines de carácter lucrativo y económico, siempre velen porque no perjudiquen a su entorno social y económico, a las personas o al medio ambiente donde se desarrollen, y que sus políticas también traten de alinearse con aquellas que define el gobierno, el Estado, que a fin de cuentas es el que concentra el conjunto de intereses comunes y prioritarios que define la sociedad. En términos de una organización social, el diseño también tiene sus particularidades. Una organización social también no solo tiene que definir el beneficio de sus agremiados o de los participantes en esa organización no gubernamental, también tiene que ver su entorno, y el entorno fundamentalmente orientado a que también la iniciativa privada tiene formas de pensar, formas de actuar que pueden ser retomadas para que esas organizaciones sociales tengan un ejercicio más eficaz y eficiente. Por desgracia, a veces las empresas solo ponen énfasis en la cuestión lucrativa, en la eficacia y eficiencia de sus políticas empresariales. Las organizaciones gubernamentales muchas veces solo ponen énfasis en los criterios de sustentabilidad y equidad, pero dejan de lado los criterios de eficacia y eficiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando no empalman, cuando no concuerdan ambos criterios de objetivos cumplidos con la forma de desarrollar, de ejercer el conjunto de recursos y capacidades que se tiene, una de dos: o el conjunto de objetivos no se cumple porque faltan recursos para hacerlo, entonces se vuelve un ejercicio cada vez menos eficaz y cada vez menos eficiente, y las organizaciones van perdiendo, por lo tanto, legitimidad social. O en el caso de las empresas, cuando es muy eficaz el objetivo y muy eficiente el uso de recursos, muchas veces se vuelve solo lucrativo y se pierde de vista que la actuación de estas empresas se da en un conjunto social que tenemos que cuidar todos y que se llama cooperación, cohesión social, bienestar, desarrollo sustentable. Gobernanza se refiere a cómo gobernamos, al ejercicio de gobierno de una institución pública, de una empresa o de una organización social. Entonces, cuando nos referimos al gobierno, tenemos que saber quién gobierna, cómo gobierna y para qué gobierna. En una institución pública, en un país, en un estado, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y un conjunto de instituciones, como en el caso de México puede ser el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero también está el plano estatal, el conjunto de instancias de las entidades federativas, gobernadores, poderes legislativos, y está el plano también de los municipios. Esos son quienes gobiernan, las instituciones, pero también dentro de esas instituciones hay personas con nombre y apellido que son responsables de diseñar y emprender el conjunto de políticas públicas. En una empresa, los responsables no solo son los dueños, sino también la estructura gerencial y corporativa de toda la organización. Y hay que preguntarnos no solo quién gobierna ahí, sino cómo gobierna, cuáles son las modalidades que se dan, si es una asamblea de accionistas, si es el conjunto nada más de gerentes quienes se reúnen, diseñan y emprenden las políticas más eficientes. Y en una organización social también hay que preguntarnos quiénes son los que dirigen y
cómo se toman el conjunto de decisiones para el bienestar de los diferentes agremiados. Esas tres preguntas: ¿quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Y para qué gobierna? Es importante para hacer no solo un diagnóstico de lo que es la gobernanza en cada tipo de organización o institución, sino también después para saber qué está bien y qué está mal y cómo se puede ir mejorando las cuestiones. Hay varias estrategias que habla la gobernanza aterrizando esto en lo que se llaman políticas de buen gobierno o criterios de buen gobierno. Déjenme platicarles de manera rápida cuáles son estos criterios. Un primer criterio es el criterio de participación. Es decir, el conjunto de miembros de cualquier organización, llámese país, ciudadanos, llámese empresa, que son accionistas y empleados, o llámese organización social, que son los agremiados, deben participar en el diseño de las políticas y en el ejercicio de esas políticas acordadas. Sin la participación no hay posibilidad de gobernanza, porque entonces es un ejercicio autoritario que viene de arriba hacia abajo. Un segundo criterio es el criterio de legitimidad. Esta legitimidad se adquiere por dos vías. Se adquiere, sí, por la vía legal, el conjunto de normas establecidas para la participación de las personas. En un país puede ser el ejercicio democrático, periódico, recurrente, para la elección de los gobernantes de las diferentes instancias de gobierno, pero la legitimidad también tiene que ver con ese ejercicio que corresponda a lo diseñado y a los objetivos trazados por la institución. En un país, que se cumplan los objetivos que se diseñaron en el Plan Nacional de Desarrollo, por poner el caso de México, o en una empresa, que esos objetivos de producción, distribución, comercialización, bienestar, también se cumplan. Y en una organización social, el bienestar de los agremiados. Porque en la medida que esos objetivos se cumplan, de acuerdo a las normas legales, pero también de acuerdo a los criterios expresados por cada una de estas instancias, se adquiere legitimidad. Un gobierno que no solo es legal, sino que cumple con sus objetivos, con sus planes, con sus programas, con sus políticas públicas en general, pues obviamente no solo va a ser un gobierno legal, sino un gobierno legítimo e igual en la iniciativa privada o en el plano social. Un tercer criterio para un buen gobierno, para ejercer un buen gobierno en gobernanza, es diseñar estrategias de eficacia y eficiencia. Comentaba que la eficacia quiere decir que toda organización, nuevamente, gubernamental, empresarial o social, tiene objetivos concretos que cumplir. Objetivos, en el caso nacional, de un crecimiento económico, de un bienestar de la población, indicadores educativos o de salud, etcétera. Infinidad de indicadores y de objetivos. En la medida que el ejercicio de gobierno cumpla con esos objetivos, es un gobierno eficaz. Es un gobierno que es capaz de diseñar y de desarrollar unas estrategias adecuadas para cumplir con esos objetivos. Está bien la gobernanza, pero también, y en forma paralela, esos objetivos están trazados considerando los recursos y capacidades que tiene ese país. Es decir, las posibilidades de fortalecer, crecer, aprovecharse de todas estas capacidades y riquezas de las naciones. En la medida que ese conjunto de capacidades, ese conjunto de recursos sean retomados de manera coherente, se va a conseguir un uso eficaz. Es decir, no desperdiciar recursos en objetivos no trazados. Es decir, en no desperdiciar recursos en cosas no prioritarias. Ese es un tercer criterio de gobierno. Eficacia y eficiencia van de la mano. Un cuarto criterio es el criterio de transparencia. Para la participación de todas las personas en el plano político, empresarial o social, la gente necesita no solo la información necesaria para poder desarrollar su trabajo, sino también necesita estar al tanto de aquello que se está desarrollando. Los ciudadanos deben de conocer, estar al tanto de lo que el gobierno realiza, de qué objetivos va cumpliendo y aquellos en los cuales se va rezagando.
es la función de una especie de Contraloría Social, donde los gobernados auditan de manera permanente y abierta el ejercicio de gobierno y señalan cuáles son aquellos criterios que no están funcionando y permiten a los gobernantes rectificar lo antes posible o fortalecer aquello que está funcionando. Entonces, la transparencia no solo significa el hecho de que la autoridad proporcione información, sino significa fundamentalmente dotar, en este caso a la ciudadanía, de aquellos elementos y recursos necesarios para que pueda auditar de manera permanente y orientar el ejercicio de gobierno, es decir, de fortalecer la interacción entre gobernados y gobernantes. Un último criterio del buen gobierno es el criterio de tolerancia. Por naturaleza, dijeran algunos teóricos tradicionales como Hobbes o Rousseau, el ser humano tiene diferentes intereses y diferentes objetivos y diferentes sentires. Conciliar todos estos intereses, algunos legítimos y otros no tanto, es una tarea muy ardua de toda organización, de todo grupo social. Y aún así, aunque haya mecanismos de cooperación, de equidad, de participación, no siempre se logran conciliar esos intereses. Entonces la tolerancia, este criterio de buen gobierno de tolerancia, se refiere a la capacidad de las organizaciones de permitir que aquellas personas que no piensan igual que nosotros, que no piensan incluso igual que las mayorías, sean aceptadas, se les permita participar, se les permita proponer ideas nuevas, e incluso se les permita actuar para tratar de mejorar la situación social. Ha pasado muchas veces en todos los planos de la actividad humana que muchas veces las ideas innovadoras, las ideas nuevas, las ideas más modernas tardan tiempo para ser digeridas por el conjunto social y nos damos cuenta después de X tiempo que eran aquellas ideas que podían destrabar un asunto o proponer una solución. La tolerancia significa integrar, fortalecer la cohesión de las organizaciones, enriquecer la participación de las personas, permitir una actitud crítica que siempre es bienvenida mientras se trate de mantener esa cohesión social, porque ningún organismo, ninguna institución, ningún país es así de la forma que es para siempre. Hay que estar abiertos a esa transformación, hay que estar abiertos a ese cambio y el concepto de gobernanza nos dice eso. Las cosas están cambiando, hay que modificar nuestra actitud. Si hacemos lo mismo que hicimos ayer, vamos a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, los problemas van a seguir prevaleciendo. Hay que ir cambiando las nuevas modalidades. Este plano de buen gobierno, estos 5 criterios de buen gobierno, después se van aterrizando poco a poco en el ejercicio cotidiano. Ya hay herramientas, metodologías de buen gobierno. Un ejemplo claro de una metodología de buen gobierno, por ejemplo, son el conjunto de estrategias de la planeación. ¿Cómo planeamos? ¿Cómo hacemos un diagnóstico de la institución donde trabajamos o del gobierno donde trabajamos? ¿Cómo hacemos el diseño de aquellas políticas más importantes? ¿Cómo definimos aquellos campos que para nuestro país son urgentes? ¿Cómo definimos cuáles son los recursos y las capacidades que vamos a utilizar? En otras palabras, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para poder emprender un camino. Y esto también se hace a nivel de las empresas y a nivel de las organizaciones sociales. La planeación estratégica, entonces, como una herramienta importante para el desarrollo de políticas a nivel público, a nivel privado o a nivel social. Otros son criterios administrativos. Ya hablábamos de eficacia y eficiencia. Un criterio son el rediseño de los procesos de ejercicio de la administración pública, que tiene que ver con buscar modalidades más eficientes, que se utilicen mejor los recursos para obtener los objetivos trazados. Siempre, o cuando menos en la administración pública tradicional,
se ponía mucho énfasis en el tipo de procesos que se tenían, el conjunto de pasos que se tienen que dar para poder llegar al objetivo deseado. A este criterio, que prevaleció sobre todo en el siglo XX, se ha ido incorporando un nuevo criterio. No solo ver el proceso en sí mismo, el conjunto de pasos que tenemos que dar, sino también poner énfasis en los resultados. Lo que decía anteriormente, en ser eficaces. No solo hacer las cosas de acuerdo al acordado, sino obtener los resultados deseados que siempre se supone contribuyen al bienestar de la comunidad en donde participamos. Otro tema que tiene que ver con el que hablábamos hace ratito de la Contraloría Social, tiene que ver con la información disponible. Las personas, para poder participar de manera propositiva, de manera coherente, de manera proactiva, necesitan la información. Si no, no pueden darse una idea de su opinión, de un punto de vista que incorpore todos los elementos posibles. Entonces, la disponibilidad de información por parte de las autoridades, por parte de los gobiernos, por parte de los mandos directivos de las empresas, por parte de los mandos directivos de las organizaciones sociales, deben de proporcionar este tipo de información a sus agremiados de manera permanente, de manera organizada, digamos como una política institucional para permitir el ejercicio de estos derechos, el ejercicio de la gobernanza, entendida como hemos dicho, el conjunto de interacciones para que el colectivo en su conjunto piense los asuntos comunes, diseñe las políticas, diseñe las estrategias para hacer y sobre todo que actúe en concordancia con los objetivos que se vayan trazando. La gobernanza, el buen gobierno, decíamos, aplica a los diferentes planos, al plano político de los países, de las naciones, al plano empresarial y al plano de las organizaciones sociales, y también al plano de las organizaciones globales, aquellas organizaciones, por poner un ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que están por encima, digamos, de los estados y que diseñan políticas y estrategias que impactan al plano supranacional. Déjenme hablarles de un ámbito que creo que es de interés, que es la gobernanza sindical. Un plano que diferentes organizaciones le han puesto particular importancia, y en este caso la Organización Internacional del Trabajo, que ha diseñado un conjunto de políticas y estrategias que tienen que ver con la gobernanza sindical. En un escrito publicado recientemente, en 2017, en este mismo año, habla de un conjunto de estrategias que tienen que ver con la gobernanza sindical y refiere diferentes puntos importantes. Uno, el empleo, la importancia de defender el empleo como una forma de vida y de integración social que permite a las personas que trabajan una forma de ganarse la vida y de tener un desarrollo personal, familiar y con impacto social favorable. Otro punto estratégico es el ámbito de la protección social o de la seguridad social, es decir, el conjunto de derechos de tercera generación que tienen que ver con la salud, con la educación, con las formas de organización sindical de los trabajadores, de los empleados, para obtener formas de trabajo de manera decente, vivienda, también el tema se me ha olvidado de vivienda, que también es importante. Un tercer criterio o eje estratégico de la Organización Internacional del Trabajo es el diálogo social. El diálogo social entendido como un mecanismo de interacción entre las personas, de interacción entre los diferentes actores políticos que permitan dialogar, diseñar estrategias comunes, diseñar objetivos comunes y emprender aquellas prácticas que traten de cumplir con esos objetivos comunes. Un cuarto objetivo estratégico es los derechos del trabajo.
más allá del derecho al empleo, más allá del derecho a la protección social, más allá del derecho al dialogar con la contraparte, los derechos laborales, derecho de huelga, el derecho de un salario justo, el derecho de un entorno laboral decente y agradable. Estos 4 objetivos han sido establecidos como pilares fundamentales en la estrategia de gobernanza sindical, y la Organización Internacional del Trabajo los señala como derroteros para que las diferentes organizaciones sindicales de todo el mundo los tomen como una estrategia para emprender sus criterios de gobernanza, no solo sindical, sino criterios de gobernanza en el conjunto de las sociedades donde participan. Y para ello establece como punto fundamental el hecho de que los países ratifiquen y promuevan 4 convenios fundamentales. Decíamos que muchas veces el hecho de que existan leyes no garantiza un buen ejercicio de gobierno, que lo que garantiza la legitimidad de los gobiernos es no solo tener las reglas y las leyes, sino desarrollar acciones que permitan que las personas sepan que esos criterios legales se llevan a cabo, es decir, la legitimidad, la acción de gobierno. ¿Qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Ya tenemos instrumentos legales de muchas décadas atrás, pero muchos de ellos no han sido ratificados por algunos gobiernos y algunas veces, aunque son ratificados, no son emprendidos, es decir, no son desarrollados de acuerdo con los criterios. Y dice la Organización Internacional del Trabajo, hagamos que esos convenios sean leyes, que los ratifiquen los diferentes países y hagamos que esos convenios sean ejecutados y sean respetados por los diferentes gobiernos. Y señala 4 convenios fundamentales. Uno, que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Es el convenio 81 y el convenio 129. Uno de 1947 y otro de 1969. Este convenio establece los criterios mínimos para que las condiciones de trabajo de las personas cumplan ciertos parámetros de decencia y de ejercicio decente del trabajo. Hay otro convenio, que es el convenio 122, que tiene que ver con la promoción del empleo, un empleo formal, remunerado, donde la parte contratante, sea gobierno, sea iniciativa privada o incluso organización no gubernamental, disponga de criterios decentes para el trabajo de las personas y que ese convenio sea ratificado y emprendido. Y por último hay un convenio que se llama el convenio de tripartidismo y diálogo social. Es el convenio 144. Esta modalidad nos dice que, en términos generales, un diálogo entre la empresa privada, el Estado y la organización sindical debe ser promovida porque es la forma más coherente, más cohesionadora para poder decidir políticas públicas en conjunto y que no solo sean decididas de manera vertical, sino de manera consensuada. Hablábamos que uno de los criterios de la gobernanza era buscar cohesión social. Si los diferentes actores políticos, si los diferentes actores sociales participan en el diseño de las políticas públicas, no solo se fortalece la cohesión social, no solo se enriquecen los objetivos decididos, no solo se enriquecen las políticas, sino que también se comprometen los actores a cumplir esas políticas decididas de manera conjunta, de manera tripartita. Cuando las políticas públicas, empresariales o sociales son decididas de manera unilateral, muchos de los actores políticos no se ven reflejados en ellas y por lo tanto no participan de manera activa, no participan de manera proactiva que aporte al conjunto social. Entonces se sienten excluidos, se sienten minusvaluados por los demás actores políticos y entonces los objetivos no siempre se cumplen de acuerdo a lo esperado. Esos son los 4 criterios, los 4 convenios que establece la Organización Internacional del Trabajo como un mínimo de las organizaciones sindicales en todo el mundo para tratar de establecer lo que llamábamos este piso mínimo de derechos
que permitan un desarrollo sustentable, es decir, que permitan no retroceder en el conjunto de derechos ya obtenidos, que no permitan reducir aquello que ha sido un proceso civilizatorio de conquistas de derechos, de conquistas de beneficios, de estrategias que se ha dado el conjunto de la sociedad y de las organizaciones internacionales para establecer el diálogo y la cohesión social. Solo participando el conjunto de actores en el diseño de las políticas públicas, solo participando el conjunto de actores en el diseño de las políticas corporativas y empresariales, solo participando el conjunto de actores en el diseño y emprendimiento de las políticas sindicales, es la forma en que la gente va a aportar, se va a involucrar y se va a sentir obligada a cumplir los objetivos diseñados y a emprender las estrategias aprobadas. En resumen, la gobernanza, decía al principio, es el conjunto de interacciones entre los participantes de un colectivo que tiene por objetivo el diseño y desarrollo de las políticas para cumplir los objetivos comunes. Cuando las gentes participan con información, con cooperación, con equidad, con sustentabilidad y con seguridad, seguramente las modalidades de gobernanza serán cada vez más enriquecedoras. Seguramente las personas se sentirán invitadas a participar no solo en sus asuntos personales, sino en los asuntos colectivos, de su trabajo, de su escuela, de su sociedad. Para ello es importante no solo el interés y la participación de ciudadanos, empleados y agremiados, sino también es importante la participación de los gobiernos, de los directivos, de los dirigentes. La gobernanza, a fin de cuentas, es un compromiso mutuo para que haya un encuentro entre dos sectores que tradicionalmente han estado distanciados, gobernantes y gobernados, y que, como sabemos, ha dejado muchos rezagos en el cumplimiento de los objetivos trazados. En la medida en que ese compromiso se dé de parte de todos los participantes, seguramente cada vez se obtendrán mejores beneficios, mayor cohesión social, mayor legitimidad de las organizaciones, de las dirigencias, de los gobiernos, pero sobre todo se va a obtener mayores beneficios, mayor bienestar social para el conjunto social o del grupo en el que participemos.